El horizonte de Manhattan se vestía de tonos ámbar y dorados mientras el sol se deslizaba lentamente detrás de los colosales rascacielos. Desde el asiento trasero de un taxi que acababa de recogerlas en el aeropuerto JFK, Lucerito Mijares contemplaba el espectáculo con fascinación. A sus 19 años, la joven intérprete no solo había heredado el don musical de sus famosos padres, Lucero Hogaza y Manuel Mijares, sino también esa extraña combinación de vulnerabilidad y determinación que la hacía brillar en el escenario. «Llegamos, señoritas», anunció el taxista, deteniendo el vehículo frente a la entrada imponente del Hotel de Pinacle, uno de los establecimientos más lujosos y reconocidos de la Quinta Avenida. Era comienzos de mayo de 2025. La primavera neoyorquina las recibía con un aire fresco que jugaba con el cabello de Lucero mientras descendía del taxi. La artista mexicana, con 55 años cumplidos, lucía una elegancia sobria y natural, la misma que había conquistado a millones durante décadas. A su lado, Lucerito vestía unos jeans y una sudadera amplia, proyectando esa autenticidad que le había granjeado el cariño de una generación que apreciaba lo genuino más que las apariencias. Aunque no era la primera vez que pisaba Nueva York, sí era la primera ocasión en que Lucerito llegaba no como la hija que acompañaba a su madre, sino como una artista con compromisos propios. Apenas 3 semanas antes, su interpretación de Vencer al amor en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México había rebasado varios millones de reproducciones en plataformas digitales, confirmando su lugar como una voz singular en la música latina actual. «¿Estás cansada?», preguntó Lucero mientras un botones se acercaba a ayudarlas con el equipaje. Lucerito negó con la cabeza, maravillada ante la arquitectura majestuosa del hotel. Lo que nadie imaginaba era que aquel edificio, símbolo de lujo y exclusividad, sería el escenario de un suceso que cambiaría la manera en que la joven concebía el éxito, la identidad y el propósito de su carrera. El vestíbulo del Pinacle parecía una sinfonía visual. Mármol italiano en los pisos, lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz y muebles de maderas nobles perfectamente pulidas. El personal, impecablemente uniformado, se movía con la precisión y el silencio de un ballet bien ensayado. Lucero, habituada a este tipo de ambientes, se dirigió a la recepción con naturalidad, mientras su hija absorbía cada detalle con la curiosidad que siempre la había caracterizado. «Reservación a nombre de Lucero Hogaza», indicó la cantante con una sonrisa cordial. El recepcionista, un hombre de mediana edad con marcado acento británico, tecleó ágilmente en su computadora antes de devolverle una sonrisa profesional. «Por supuesto, señora Hogaza, es un honor recibirla nuevamente en The Pinacle. Su suite ejecutiva en el piso 42, con vista al Central Park, está lista tal como solicitó». El proceso de registro fue rápido y sin contratiempos. Un asistente personal las acompañó hasta su habitación, describiendo los servicios exclusivos y las novedades del hotel. La suite era impresionante. Enormes ventanales de piso a techo revelaban una panorámica vibrante de la ciudad, que empezaba a encenderse con miles de luces. «Mamá, esto es increíble», comentó Lucerito, acercándose al cristal. Lucero la observó con ese orgullo silencioso que solo las madres comprenden. Habían llegado un día antes de lo previsto para aclimatarse antes de una agenda exigente que incluía entrevistas con medios internacionales, reuniones con productores y un showcase privado en el que Lucerito mostraría avances de su próximo álbum. La joven se dejó caer en un sofá mullido mientras revisaba el torrente de notificaciones en su teléfono. Mensajes de amigos, alertas de redes y correos de su equipo. A diferencia de su madre, que había forjado su carrera en una era con más privacidad, ella había crecido bajo la lupa constante de las redes sociales, aprendiendo a equilibrar exposición y autenticidad. Tras deshacer las maletas y refrescarse, Lucero anunció que se recostaría para una siesta. «¿Por qué no descansas tú también?», sugirió. «Estoy demasiado emocionada para dormir», replicó Lucerito. «Creo que bajaré al lobby a preguntar por algún espectáculo o museo que podamos visitar mañana. Vi que tienen un concierge cultural». Lucero asintió, con esa mezcla de orgullo y cautela que sienten las madres al ver a sus hijos tomar independencia. «No te pierdas», bromeó, cerrando los ojos. Lucerito salió de la habitación con el ánimo efervescente, sin saber que estaba a punto de vivir algo que la marcaría profundamente. El ascensor descendió suavemente hasta el vestíbulo, que ahora estaba mucho más concurrido que a su llegada. Ejecutivos trajeados, parejas vestidas para cenas elegantes y turistas con cámaras costosas creaban una atmósfera cosmopolita. Lucerito, con su sudadera holgada, jeans gastados y sin una gota de maquillaje, contrastaba abiertamente con el entorno sofisticado. Caminó con decisión hacia el pequeño mostrador señalizado como concierge cultural. Para su sorpresa, no había nadie atendiendo.
Frunció ligeramente el ceño, se dio media vuelta y localizó la recepción principal, donde dos jóvenes mujeres, impecablemente uniformadas, recibían a los huéspedes. Con su sonrisa franca y desarmante, se acercó sin anticipar lo que vendría. «Buenas tardes», saludó. «Estoy buscando información sobre actividades culturales para mañana». Ambas recepcionistas levantaron la vista. La primera, una mujer rubia de unos 30 años, la observó de arriba abajo con una expresión difícil de descifrar. La segunda, morena y algo mayor, frunció levemente el ceño. «¿Es usted huésped del hotel?», preguntó la rubia, con un tono que bordeaba la incredulidad. «Sí», respondió Lucerito manteniendo su sonrisa. «Me registré hace un rato con mi madre. Estamos en la suite 4210. Las recepcionistas intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para la joven. «¿Me puede dar su apellido?», pidió la morena, con un matiz notablemente más frío en la voz. «Mijares». «Lucerito Mijares», contestó, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. La morena comenzó a teclear con desgano, mientras la rubia atendía una llamada y giraba su espalda hacia ella. Tras unos segundos, la mujer morena alzó la vista. «No veo ninguna reserva con ese apellido», dijo, seca. «Debe estar a nombre de mi madre, Lucero Ogaza», aclaró Lucerito, ahora algo desconcertada. La mujer volvió a introducir datos en el sistema. Su gesto cambió apenas al encontrar la información, aunque el resultado no fue tranquilizador. «Ah, ya veo», comentó, con un tono que mezclaba sorpresa y cierto desdén. «La suite ejecutiva». Lucerito asintió, sintiendo que algo raro flotaba en el ambiente. Fue entonces cuando escuchó a la recepcionista rubia, que acababa de colgar, murmurar algo a su compañera. No entendió la frase completa, pero una parte sí quedó grabada con nitidez: «We don't serve Mexicans». El impacto fue inmediato, como un balde de agua helada. Se quedó inmóvil, procesando lo que había escuchado. Rara vez había enfrentado el racismo de forma tan directa. Su vida, hasta entonces, había transcurrido protegida por la fama de sus padres. «Perdón, ¿qué dijo?», preguntó al fin, con voz temblorosa, dando margen a un posible malentendido. La rubia se giró y, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos, respondió: «Dije que el concierge cultural atiende solo con cita previa. Puede consultar la aplicación del hotel o el directorio en su habitación». Era una mentira descarada, y las tres lo sabían. Lucerito sintió un calor creciente subirle por el cuello, no de vergüenza sino de indignación. «Escuché claramente lo que dijo», replicó con una calma forzada, «y no es aceptable». «Señorita, hay otros huéspedes esperando», intervino la morena, con un tono falso de conciliación. «Si no es para check-in o check-out, le pido que se retire del mostrador». Efectivamente, detrás de ella se habían formado un par de parejas adineradas, que la observaban con impaciencia. Uno de los hombres incluso soltó un bufido audible. La presión aumentaba. En ese instante, Lucerito entendió que la estaban humillando deliberadamente, no por quién era, sino porque no la reconocían y la juzgaban solo por su apariencia y su origen. Las lágrimas amenazaban con salir, pero decidió no concederles esa satisfacción. Solo quería información cultural, insistió, con un leve quiebre en la voz. «Y ya le indiqué dónde encontrarla», contestó la rubia, endureciendo su sonrisa. «Siguiente, por favor». La joven se quedó petrificada, sintiendo el peso de las miradas detrás de ella, como si fuese invisible o, peor, una intrusa. Una lágrima rebelde logró escapar y rodó por su mejilla justo cuando escuchó, a sus espaldas, la voz más familiar del mundo. «¿Qué está pasando aquí?». Lucero Ogaza, la novia de América, avanzaba hacia el mostrador con ese paso seguro que había mantenido durante toda su carrera. Lucero había decidido bajar al vestíbulo al no poder conciliar el sueño, y su llegada fue justo a tiempo para presenciar el final de aquella escena incómoda. Su mirada, normalmente cálida, se endureció hasta convertirse en dos afiladas dagas dirigidas a las recepcionistas. El ambiente cambió de inmediato. El murmullo general se apagó, las empleadas se irguieron como si un resorte invisible las hubiera obligado y el resto de los presentes contuvo la respiración. Nadie podía prever que ese episodio, aparentemente insignificante frente al bullicio de la ciudad, acabaría marcando un punto de inflexión tanto en la relación entre madre e hija como en la forma en que Lucerito comprendería su papel como artista mexicana en un mundo donde las fronteras son mucho más que simples líneas en un mapa. El gran reloj del vestíbulo marcaba las 7:42 de la tarde cuando Lucero se colocó junto a su hija, posando suavemente una mano sobre su hombro. Ese gesto sencillo era, en sí mismo,
Una declaración, no está sola. La presencia de la cantante cambió el equilibrio de poder en cuestión de segundos. Las recepcionistas palidecieron al reconocerla. La rubia, que minutos antes había mostrado un aire de superioridad, ahora forzaba una sonrisa nerviosa. La morena se refugiaba en su computadora, tecleando con frenesí como si los caracteres pudieran protegerla. Lucero no alzó la voz, pero el tono firme con el que repitió su pregunta bastó para que todo el vestíbulo la escuchara. Pregunté qué está pasando aquí. ¿Por qué mi hija está llorando? La mujer rubia, cuyo gafete decía Melissa, balbuceó. Señora Hogaza, hubo un malentendido con los servicios del concierge. Lucero entrecerró los ojos. Décadas en el medio artístico le habían dado un radar infalible para detectar falsedades, y esa explicación no solo sonaba hueca, sino insultante. ¿Un malentendido?, repitió, manteniendo la voz baja pero cargada de intención. Mi hija está llorando, y eso no ocurre por un simple malentendido. El silencio se volvió casi reverencial. Algunos huéspedes, con disimulo, sacaban sus teléfonos para grabar. Otros fingían desinterés, pero prestaban atención a cada palabra. Lucerito, intentando recomponerse, se secó la lágrima que había escapado y empezó a explicar. Mamá, ellas. Déjame a mí, interrumpió Lucero con un gesto suave. La segunda recepcionista, identificada como Vanessa, intentó intervenir. Lamentamos cualquier inconveniente. Si prefiere, podemos hablar en privado. Lucero sonrió de esa forma que en las telenovelas parecía dulce, pero que quienes la conocían sabían que era señal de advertencia. No hay necesidad de privacidad cuando no hubo discreción en el trato. Mi hija, Lucerito Mijares, artista reconocida internacionalmente, vino simplemente a pedir información cultural y recibió desprecio. El nombre completo hizo que algunos presentes comenzaran a murmurar. Más de uno, ahora que lo sabían, reconocía a la joven. En los últimos años, había ganado un lugar propio en la música, y su reciente actuación en los Latin Grammy Acoustic Sessions había sido muy comentada. Hubo un malentendido, insistió Melissa, intentando mantener la calma. Lucero sacó su teléfono con un gesto calculado. ¿Un malentendido?, repitió. Puedo llamar ahora mismo a mi agente de relaciones públicas para aclararlo. Seguro que a la prensa internacional le interesará saber cómo The Pinnacle trata a sus huéspedes latinoamericanos. Su comentario surtió efecto inmediato. Un hombre alto, trajeado y de cabello perfectamente peinado salió de una puerta lateral. Señora Hogaza, dijo con una inclinación respetuosa. Soy Robert Thompson, gerente general del hotel. Permítame ofrecerle nuestras disculpas y conversar en mi oficina. Lucero lo miró evaluando sus opciones. Podía aceptar y resolver el asunto discretamente, como tantas veces había hecho. Pero algo en su interior le decía que esta vez debía actuar de otra forma. Lucero se irguió un poco más, sin apartar la vista del gerente. Su tono, sereno pero inquebrantable, cortó el aire. Señor Thompson, el inconveniente no lo tuve yo, sino mi hija. Y lo que ocurrió no requiere privacidad, porque no fue algo sutil ni aislado. Sus empleadas, dijo, señalando con la mano hacia el mostrador, pronunciaron textualmente: no atendemos a mexicanos. La frase resonó como una descarga eléctrica en el vestíbulo. Algunos huéspedes estadounidenses se movieron incómodos. Un grupo de turistas asiáticos observaba con atención. El gerente empalideció visiblemente. Eso es absolutamente inaceptable y contrario a nuestros valores, señora Hogaza, dijo con urgencia. Le aseguro que investigaremos a fondo y tomaremos medidas inmediatas. ¿Investigar qué exactamente?, intervino Lucerito, encontrando por fin su voz. Su timbre sonaba firme, pero no podía ocultar la carga emocional. Lo dijeron frente a mí y a otros huéspedes. Un hombre mayor, con acento británico y semblante serio, dio un paso adelante desde la fila. Si me permite, dijo dirigiéndose al gerente, yo estaba esperando y escuché un comentario despectivo sobre la nacionalidad de la señorita. Robert Thompson Trago Saliva. El Pinnacle, acostumbrado a hospedar celebridades y a proteger su reputación a toda costa, ahora se enfrentaba a una situación que podía tener repercusiones internacionales, más aún si involucraba a una figura tan reconocida como Lucero. En nombre del hotel, les ofrezco nuestras disculpas más sinceras, afirmó, ahora con evidente preocupación. Este incidente no refleja nuestras políticas ni nuestra visión. Les garantizo que se tomarán acciones contundentes. Las recepcionistas permanecían inmóviles tras el mostrador. Melissa, la rubia que había hecho el comentario, parecía al borde del llanto,
aunque no tanto por remordimiento como por miedo a las consecuencias. Lucero observó a su hija. Lucerito ya había recuperado cierta compostura, aunque sus ojos conservaban un brillo húmedo. En su mirada, su madre detectó algo nuevo. No era solo dolor, sino una especie de despertar, la comprensión de una realidad que hasta ese momento le era lejana. «Señor Thompson», dijo Lucero, «no busco compensaciones ni privilegios. Lo que quiero es respeto. No solo para nosotras, sino para cualquier persona latina que cruce las puertas de este hotel». El gerente asintió con rapidez. «Por supuesto, señora Ogaza. Si me permiten, puedo acompañarlas a nuestra sala VIP mientras implementamos medidas inmediatas». Lucerito y Lucero se miraron. Un leve movimiento de cabeza de la joven bastó para que su madre entendiera. No querían soluciones que se limitaran a gestos de lujo. «Agradecemos la oferta», respondió Lucero, «pero preferimos volver a nuestra habitación. Sin embargo, esperamos que este episodio traiga cambios reales». Con esa frase final y un sutil gesto de despedida, tomó del brazo a su hija y juntas se dirigieron hacia los ascensores. El vestíbulo quedó en un silencio espeso, interrumpido solo por el eco lejano de la música ambiental. Ya en la suite, Lucero preparó 2 tazas de té. Se sentaron junto al ventanal, con la ciudad extendiéndose como un océano de luces ante ellas. Tras un largo silencio, Lucero habló. «¿Sabes? Cuando tenía tu edad, viví algo parecido en Madrid, en mi primera gira internacional». Lucerito la miró, sorprendida. Su madre casi nunca relataba experiencias negativas. «¿En serio? Nunca me lo habías contado». «Era 1990, recordó Lucero. Acababa de lanzar Con mi sentimiento y me sentía invencible. Un vendedor en una tienda de lujo me siguió por todo el local como si fuera una ladrona, comentando que estas mexicanitas vienen a Europa solo a mirar. ¿Y qué hiciste? Lo que me enseñaron: sonreír, mantener la dignidad y seguir adelante. En esos tiempos, nos decían que la mejor forma de responder a la discriminación era demostrar con éxito que estaban equivocados». Lucerito asimiló sus palabras, viendo a su madre bajo una nueva luz. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió esta noche?», confesó. «Darme cuenta de que sin ti, sin el apellido Ogaza o Mijares, para ellos soy solo una mexicana más a la que pueden despreciar». Lucero le tomó la mano con firmeza. «Y eso es precisamente lo que necesitabas entender. Tu voz y tu arte no son solo tuyos. Representan a muchas mexicanas que no tienen un apellido famoso que las proteja». El teléfono de la suite interrumpió el momento. Lucero contestó, escuchando con paciencia la voz del gerente general, que ofrecía una suite presidencial y una cena privada con el chef como compensación. «Agradecemos sus atenciones», respondió con cortesía pero tono firme, «pero preferimos mantenernos en esta habitación». Cuando colgó, Lucerito ya estaba revisando su celular. «¿Qué buscas?», preguntó su madre. ¿Recuerdas a Mariana, mi amiga del conservatorio?, dijo sin levantar la vista. «Su familia tiene un pequeño hotel boutique en Queens. Siempre me ha dicho que vaya a conocerlo». Lucero la observó con atención. «¿Estás pensando en mudarnos?». «Sí», afirmó la joven. «No quiero lujos ni disculpas de manual. Quiero que haya consecuencias reales. Prefiero que el dinero que íbamos a gastar aquí vaya a un negocio familiar latino». La cantante sonrió, apretando la mano de su hija. «Entonces hagámoslo». Esa noche, mientras Lucero coordinaba discretamente el cambio de alojamiento, Lucerito se sentó frente al pequeño piano que habían solicitado para la suite. Sus dedos comenzaron a explorar una melodía nueva, nacida directamente de la tormenta emocional de las últimas horas. La tituló provisionalmente No somos de cristal. No había sido planeada. Brotaba con una fuerza que no podía contenerse, mezclando balada pop con matices sutiles de ritmos latinoamericanos. La mañana siguiente, Nueva York amaneció con un brillo limpio, propio de los primeros días de mayo. A las 6:30, madre e hija bajaron al lobby con sus maletas. El personal que estaba de turno era distinto al de la noche anterior y actuaba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Robert Thompson las esperaba, impecable a pesar de las ojeras que delataban una noche complicada. «Señora Ogaza, señorita Mijares», saludó con formalidad. «Confío en que hayan descansado. He preparado todo para trasladarlas a nuestra suite presidencial, donde el desayuno ya las aguarda». Lucero, vestida con un conjunto marfil que irradiaba elegancia, le devolvió una sonrisa cortés pero firme. «Agradecemos su atención, señor Thompson. Pero hemos decidido concluir nuestra estadía aquí». El gerente se tensó. Sabía manejar quejas o negociaciones por compensaciones,
Pero la idea de que dos figuras públicas de ese calibre se marcharan del hotel era un golpe distinto. Señora Ogaza, hemos suspendido a las empleadas involucradas. Esto no se trata de sanciones individuales, lo interrumpió Lucero con voz serena. Se trata de principios. Queremos hospedarnos en un lugar donde se nos reciba de verdad. Consciente de que otros huéspedes podían escuchar, el gerente intentó suavizar la situación. Respetamos su decisión. Al menos permítanme ofrecerles transporte privado a su nuevo alojamiento. Gracias, pero ya nos espera un taxi, respondió Lucerito, con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. Frente a la entrada principal, un taxi amarillo aguardaba. No era una limusina ni un vehículo de lujo, sino un transporte común, lo que en sí mismo enviaba un mensaje claro. Un botones cargó sus maletas mientras Thompson gestionaba el checkout con rapidez, eliminando todos los cargos de la noche anterior. No es necesario, dijo Lucero al recibir la factura. Pagaremos lo acordado. El gerente insistió en que aceptaran el gesto como parte de las disculpas, pero ella se mantuvo firme. Lo que pasó fue inaceptable, pero no estamos aquí para obtener ventajas económicas. Pagaremos por lo que usamos, como es justo. Liquidada la cuenta, se encaminaron hacia la salida. Antes de subir al taxi, Lucero se giró y dijo con calma: espero que esto sirva para reflexionar más allá de suspender a dos empleadas. El problema no son solo personas individuales, sino una cultura que permite que ciertas actitudes parezcan aceptables. El taxi arrancó, alejándose del brillo impecable de los hoteles de lujo y dirigiéndose hacia el puente de Keensboro. El conductor, un hombre con marcado acento dominicano, comentó: van a conocer otro Nueva York, más real. Menos luces, pero más calor humano. Las palabras resonaron en Lucerito mientras el perfil de Manhattan se desdibujaba en la bruma matinal. El viaje hacia Queens duró poco más de 20 minutos. Conforme avanzaban, los imponentes rascacielos quedaron atrás, dando paso a edificios más bajos y fachadas coloridas. El paisaje urbano se transformaba. Tiendas familiares con letreros en español, cafés modestos, lavanderías de barrio y pequeños mercados repletos de frutas frescas. En las calles, madres apresuradas llevaban a sus hijos de la mano rumbo a la escuela, trabajadores salían con mochilas al hombro, y vendedores montaban puestos improvisados para la jornada. Es como estar en otra ciudad, comentó Lucerito, mirando por la ventana con evidente fascinación. Es la ciudad real, respondió Lucero, la que sostiene a la otra, la de las postales. El taxi finalmente se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo de 4 pisos, con un letrero sencillo: Hotel Casaflores. No había una gran marquesina ni alfombra roja. En su lugar, 2 macetas con geranios flanqueaban una puerta de vidrio. Apenas habían bajado el equipaje cuando la puerta se abrió y una mujer de unos 50 años salió a recibirlas. Su rostro, curtido por el trabajo y los años, se iluminó con una sonrisa amplia. Bienvenidas a Casa Flores, saludó en un español cálido, con ese acento de mexicanos que llevan décadas fuera pero conservan intacto el idioma. Soy Elena Flores, la dueña. Lucero y Lucerito respondieron al saludo sintiendo una calidez que contrastaba abiertamente con la frialdad elegante del pinacle. Elena las condujo al interior, un pequeño vestíbulo impregnado de aroma a café de olla y pan dulce recién horneado. Mi hija Mariana me avisó anoche que vendrían, comentó Elena. Les tengo preparada la mejor habitación. De una puerta lateral emergió Mariana, la joven violinista con quien Lucerito había compartido clases en Ciudad de México. Corrió a abrazarla con entusiasmo. Cuando me escribiste anoche casi me caigo de la cama, confesó Mariana. Preparamos todo a contrarreloj. Elena las invitó primero a desayunar antes de mostrarles la habitación. La cocina, corazón del hotel, las recibió con tazas de barro llenas de café caliente y una canasta de pan dulce humeante. Los aromas evocaban instantáneamente a México, envolviendo el momento en una sensación de hogar. Mientras desayunaban, Lucerito relató brevemente lo sucedido la noche anterior. Elena la escuchó con atención, su expresión mostrando empatía, pero no sorpresa. Esas cosas pasan más seguido de lo que uno cree, dijo, sobre todo en esos lugares que se creen el centro del mundo. Luego compartió su propia historia. Llegó a Nueva York hace 3 décadas con una maleta y muchos sueños, trabajando como limpiadora en hoteles de lujo antes de reunir el dinero suficiente para comprar aquel pequeño edificio y convertirlo en Casa Flores. Mariana, por su parte, habló con entusiasmo de la vibrante comunidad artística latina en Queens. Festivales al aire libre, teatros comunitarios y eventos musicales donde la entrada era libre o a precios simbólicos. Deberías venir a tocar alguna vez, sugirió Lucerito.
Sin publicidad, sin cámaras. Solo tú y la música. Te sorprendería la energía. Después del desayuno, subieron al tercer piso. La habitación no tenía el lujo de la suite del Pinacle, pero sí un encanto innegable. Techos altos, ventanas amplias que dejaban pasar la luz y una decoración que mezclaba artesanía mexicana con detalles modernos. No es lo que están acostumbradas. Empezó a disculparse Elena. Es perfecta. La interrumpió Lucero con sinceridad. Tiene alma. Ya solas, Lucerito se acercó a la ventana. Desde allí se veía un Nueva York distinto. Calles llenas de vida cotidiana, negocios con letreros en español, gente saludándose como si se conocieran de siempre. Mamá, dijo tras un momento de reflexión. ¿Y si añadimos algo a nuestra agenda? ¿Qué tienes en mente? Mariana mencionó lugares donde artistas latinos tocan sin grandes producciones. Me gustaría hacer algo así. Sin anunciarlo, sin fines comerciales. Solo cantar para gente que normalmente no puede pagar una entrada. Lucero la miró con sorpresa y orgullo. La propuesta de Lucerito no se parecía en nada a la forma en que normalmente se gestionaban las carreras artísticas. No será sencillo de organizar, comentó Lucero, pensando en voz alta. Nuestro equipo de seguridad pondrá objeciones y los representantes dirán que devalúa la imagen. Pero sería real, respondió Lucerito con firmeza. Después de lo de anoche, siento que necesito algo auténtico. Lucero sonrió con esa expresión que sus fans reconocían como señal de que había tomado una decisión importante. Hablaré con Pedro. Habrá que ajustar detalles, pero creo que podemos hacerlo. Mientras se preparaban para sus primeras actividades del día, Lucerito se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana. Sacó su libreta de composiciones y revisó las notas preliminares de No Somos de Cristal, la canción que había empezado a escribir la noche anterior. Había algo diferente en esas líneas. Una honestidad y profundidad que no siempre se encuentran en trabajos pensados para el mercado. Cerró la libreta con un pensamiento claro. Este viaje va a significar mucho más de lo que imaginamos. La tarde caía sobre Nueva York cuando una discreta camioneta negra se estacionó frente a Casa Flores. Pedro Ramírez, jefe de seguridad de Lucero por más de 15 años, bajó del vehículo con paso seguro, evaluando el entorno. Era un hombre fornido de unos 50 años, con una serenidad que ocultaba su constante estado de alerta. Buenas tardes, señora, saludó formalmente al verla en la entrada. El perímetro está asegurado. Podemos salir cuando usted indique. Lucero, acostumbrada a este tipo de rutinas, notó sin embargo una tensión particular en su jefe de seguridad, seguramente relacionada con el cambio de hotel y los ajustes necesarios. ¿Todo en orden, Pedro?, preguntó. Él tomó aire antes de responder. Logísticamente sí, pero debo decirle que este barrio no cuenta con las medidas de seguridad a las que estamos acostumbrados. Ella entendía perfectamente su preocupación. Casa Flores, aunque encantador, carecía de los sistemas de vigilancia y el personal especializado de un hotel de lujo. Te agradezco tu sinceridad, respondió con calidez. Confío en tus ajustes y en tu criterio, como siempre. La tensión en los hombros de Pedro se relajó apenas. Por cierto, añadió Lucero en voz más baja, Lucerito tiene una idea para mañana por la noche. Le explicó el plan de su hija de presentarse de manera improvisada en algún espacio comunitario latino de Queens. Como anticipaba, Pedro pasó de la sorpresa a la preocupación. Con todo respeto, señora, eso es un reto de seguridad importante. Sin reconocimiento previo del lugar, sin control de acceso, sin filtrado del público. Lo sé, lo interrumpió ella. Por eso te lo digo con tiempo. Para que lo hagas viable, no para que me convenzas de cancelarlo. En ese momento apareció Lucerito, impecable en un conjunto azul marino. Pedro le sonrió con cortesía, ocultando su inquietud, y las acompañó hasta la camioneta donde el resto del equipo esperaba. El trayecto hacia Manhattan transcurrió en un silencio casi meditativo. Lucerito revisaba notas en su teléfono para prepararse para la entrevista con Billboard Latino, mientras Lucero respondía mensajes de su representante. Las oficinas de la revista ocupaban 2 pisos de un edificio elegante cerca de Times Square. Al llegar, Pedro descendió primero, inspeccionó la entrada y dio la señal de que todo estaba bajo control. No había paparazzi ni curiosos. La cita se había organizado con absoluta discreción. Dentro, las recibió Carolina Sánchez, periodista musical de amplia trayectoria, reconocida por su estilo reflexivo y su habilidad para ir más allá de las preguntas superficiales. Después de los saludos y un ligero retoque de maquillaje, las condujo a un estudio acogedor, con sillones cómodos y una estética sobria que invitaba a la conversación genuina.
Gracias por recibirnos en medio de su agenda, comentó Carolina, sobre todo teniendo en cuenta que entiendo que hubo cambios de último momento en su estadía. La mirada que intercambiaron madre e hija no pasó desapercibida para la periodista, aunque no insistió de inmediato. Carolina, con esa intuición afilada que la había convertido en una entrevistadora respetada, percibió que había algo detrás de ese intercambio de miradas. Sin embargo, optó por no presionar. Entonces, como acordamos, nos centraremos en la evolución artística de Lucerito, su próximo álbum y la posibilidad de una colaboración entre ustedes, dijo, acomodándose en su asiento mientras el equipo técnico daba las últimas instrucciones. La señal del director indicó que la grabación comenzaba. Lo que siguió fue una conversación fluida y natural. Lucerito habló de su proceso creativo, de cómo componía a partir de experiencias personales y de los retos que implicaba abrirse camino bajo la sombra de dos figuras tan consolidadas en la música latina. Lucero, por su parte, compartió anécdotas de sus primeros años, trazando paralelismos y diferencias con la carrera de su hija. Habló de giras agotadoras, de la importancia de la disciplina y de cómo la industria había cambiado desde los años 90. En un momento preciso, Carolina lanzó una pregunta que resonó más allá del ámbito profesional. Lucerito, has mencionado varias veces la autenticidad en tu música. ¿Cómo logras equilibrar esa búsqueda con las expectativas de la industria, especialmente siendo hija de dos artistas tan reconocidos? Lucerito, que hasta entonces había respondido con soltura, se detuvo a reflexionar. Los acontecimientos de la noche anterior parecían darle un peso nuevo a sus palabras. Creo que durante mucho tiempo confundí autenticidad con perfección. Empezó. Pensaba que ser auténtica significaba mostrar siempre la mejor versión de mí misma, sin errores, sin vulnerabilidad. Hizo una pausa breve, mirando a su madre, quien asintió con una leve sonrisa de aliento. Pero estoy entendiendo que la verdadera autenticidad implica aceptar todas las partes de quien eres. No solo la artista pulida que sube al escenario, sino también la mujer mexicana que enfrenta prejuicios, la hija que todavía busca su voz, y la persona que a veces se siente fuera de lugar. Era evidente que hablaba desde un lugar real, inspirado por lo vivido recientemente, aunque no mencionara el incidente del hotel. La sinceridad en su tono era imposible de fabricar. Carolina, reconociendo la importancia del momento, dejó un breve silencio antes de preguntar. ¿Y esta comprensión está influyendo en tu música actual? Lucerito sonrió con timidez y determinación a la vez. Sí, absolutamente. De hecho, anoche comencé a escribir una canción que creo que será muy importante para mi próximo trabajo. Por ahora se llama No somos de cristal, y trata sobre la fortaleza que encontramos al abrazar todas nuestras realidades, incluso las difíciles. A partir de ahí, la charla ganó una profundidad poco habitual en entrevistas promocionales. No se trataba solo de un álbum o una estrategia de imagen, sino de identidad y propósito. Al finalizar, Carolina apagó su grabadora y se inclinó hacia ellas. Esto fue especial, dijo con genuina admiración. Hay una madurez en tu discurso, Lucerito, que trasciende lo profesional. Se despidieron con la promesa de que la entrevista editada le sería enviada antes de su publicación, un privilegio reservado para artistas de alto perfil. Al salir del edificio, Pedro las recibió con una noticia alentadora. Encontramos un lugar que podría funcionar para lo que me propusieron, explicó. Se llama El Rincón de la Trova, un café teatro en Jackson Heights. Lo maneja una familia cubano-colombiana, capacidad para unas 80 personas y, lo más importante, tiene una entrada trasera discreta para garantizar seguridad. Lucerito sonrió de inmediato, intercambiando una mirada cómplice con su madre. Lo que había nacido como una reacción emocional comenzaba a convertirse en un plan tangible. La sesión fotográfica de esa tarde se realizó en un estudio industrial del barrio de Chelsea. El fotógrafo, un mexicano reconocido por su estilo que combinaba luz natural con composiciones minimalistas, había ideado un concepto titulado Herencia. La idea era capturar, en una serie de retratos, el legado artístico que pasaba de madre a hija. Lucero y Lucerito posaron juntas y por separado. En algunas imágenes, vestían atuendos elegantes que resaltaban sus similitudes físicas. En otras, se las veía más relajadas, transmitiendo cercanía y complicidad. El ambiente de trabajo fue profesional, pero también íntimo, con momentos en los que las risas espontáneas rompían la concentración de las tomas. Tras varias horas de trabajo, el equipo dio por concluida la sesión. Ya era casi medianoche cuando regresaron a Casa Flores. A diferencia del Pinacle, cuyo vestíbulo siempre estaba lleno de movimiento y luces, el pequeño hotel familiar reposaba en un silencio acogedor.
Solo Elena las esperaba en recepción, con una bandeja que despedía un aroma tentador. Pensé que podrían necesitar algo reconfortante después de un día tan largo, comentó, sirviéndote de canela en tazas de barro y acompañándolo con pan dulce recién horneado. Ambas agradecieron el gesto con sinceridad. Mientras compartían el té, le contaron a Elena lo más destacado de la jornada, omitiendo los detalles más delicados. Por cierto, dijo la dueña mientras retiraba las tazas vacías, mañana por la tarde habrá un festival comunitario en el Parque Corona. Habrá música, comida, artesanías. Nada glamuroso, pero muy auténtico. Lucerito y Lucero se miraron. La agenda del día siguiente incluía reuniones con productores por la mañana, pero la tarde estaba libre, pensada inicialmente para compras o turismo en Manhattan. Suena perfecto, respondió Lucerito. Nos encantaría ir. Al retirarse a su habitación, ambas sintieron que algo estaba tomando forma. Lo que había comenzado como una respuesta a un mal momento se estaba transformando en una oportunidad para reconectar con sus raíces y con la comunidad. Mientras se preparaban para dormir, Lucerito habló con un tono que mezclaba nervios y emoción. «Mamá, ¿y si no vamos solo como espectadoras? ¿Qué propones?», preguntó Lucero, intrigada. «Nada grande ni planeado. Solo acercarme a alguno de los músicos, preguntar si puedo acompañarlos en una canción, algo espontáneo». La idea tenía un atractivo indiscutible en su simplicidad. Lucero recordó sus inicios, mucho antes de los escenarios multitudinarios y las producciones costosas, cuando la música era simplemente conexión directa con la gente. «Me parece precioso», admitió, «pero deberíamos avisarle a Pedro para que se prepare, aunque sea de manera discreta». Lucerito asintió y, antes de dormir, retomó su libreta de composiciones para trabajar en No somos de cristal. Las frases y melodías fluían con sorprendente facilidad, como si todo lo vivido hubiera sido el detonante exacto que necesitaba. En un momento, levantó la vista y le dijo a su madre: «Creo que necesitas escuchar esto. No está terminada, pero...». Se sentó frente al piano eléctrico que Elena había colocado en la habitación y dejó que sus dedos encontraran las notas. La melodía tenía una mezcla de fragilidad y fuerza que atrapaba desde el primer compás. Cuando empezó a cantar, Lucero sintió un nudo en la garganta. «Me miraste sin verme, juzgaste sin conocerme, pensaste que el desprecio podría quebrarme, pero no somos de cristal». La canción no sonaba como una queja, sino como una afirmación de dignidad y resistencia, capaz de trascender lo personal y convertirse en un mensaje colectivo. Al terminar, Lucero permaneció en silencio unos segundos, con lágrimas contenidas. «Es extraordinaria», dijo al fin. «Creo que deberíamos grabarla mientras estamos aquí». «Pero no estaba en los planes», objetó Lucerito, aunque sin mucha convicción. «Los productores esperan trabajar con las canciones ya aprobadas para el álbum». Lucero sonrió con ese brillo en los ojos que había mostrado cada vez que, a lo largo de su carrera, decidió romper las reglas en favor de algo que sentía verdadero. «A veces, las mejores canciones son las que no estaban programadas», dijo con firmeza. «Confía en mí. Cuando los productores la escuchen, entenderán». Esa noche, antes de dormir, Lucerito actualizó sus redes sociales por primera vez desde que llegaron a Nueva York. No mencionó el incidente del Pinacle ni el cambio de hotel. En su lugar, escribió una breve reflexión que, para quien supiera leer entre líneas, llevaba un mensaje cargado. «A veces hay que perderse para encontrarse. Nueva York me está enseñando que la conexión real no siempre está donde la esperas». Nueva música con propósito. Acompañó el texto con una fotografía tomada desde la ventana de su habitación en Queens, donde se veía el horizonte modesto pero vibrante del barrio. La publicación tuvo un efecto inmediato. Miles de comentarios y compartidos, con seguidores preguntándose por qué estaba en Queens y no en Manhattan. Algunos especulaban sobre colaboraciones. Otros intuían que algo había pasado. Mientras tanto, en el Pinacle, Robert Thompson leía con inquietud un reporte preliminar de su equipo legal. El incidente con Lucero y Lucerito, aunque por ahora controlado, representaba un riesgo reputacional serio. Bastaba que un testigo lo compartiera en redes para que el daño se multiplicara. La mañana siguiente amaneció clara en Queens. Lucerito despertó antes que su madre, algo poco habitual. Se acercó a la ventana y se quedó observando cómo el barrio cobraba vida. Comerciantes levantando cortinas metálicas, niños camino a la escuela, trabajadores rumbo al metro. No era la vista del Central Park, pero había en ella una belleza genuina, sin artificios. Tomó su teléfono para capturar el momento, pero se detuvo al ver la cantidad de notificaciones acumuladas. Entre ellas,
Un comentario llamó su atención. ¿Es cierto el rumor de que las trataron mal en el Pinacle? Mi prima trabaja en limpieza allí y dice que hay un escándalo interno. Sintió una punzada de inquietud. Ni ella ni su madre habían hecho público lo ocurrido, prefiriendo manejarlo en privado. Pero en un hotel de ese tamaño, con tantos empleados, las filtraciones eran inevitables. Pocos minutos después, Lucero despertó, pasando de la somnolencia a la alerta en cuestión de segundos, como había aprendido en décadas de carrera. Al ver a su hija con expresión seria, supo que algo pasaba. ¿Todo bien?, preguntó. Lucerito le mostró el comentario en su teléfono. Lucero lo leyó con calma. Era previsible, dijo sin perder la serenidad. Lo importante ahora es decidir cómo queremos manejarlo. Lucerito se sentó en el borde de la cama, pensativa. No quiero que esto se convierta en un escándalo mediático, afirmó. Tampoco quiero usarlo como herramienta de promoción. En ese momento, el teléfono de Lucero vibró. Era un mensaje de su representante, Javier Morales. Situación mediática emergente. 2 portales digitales planean publicar historias sobre un incidente discriminatorio en el Pinacle. Necesitamos estrategia inmediata. Llamada en 10 minutos. La decisión ya no podía posponerse. Lucero salió al pequeño balcón para llamar a Javier, mientras Lucerito revisaba sus mensajes directos. Entre ellos, encontró uno de una joven cantautora mexicana que vivía en Nueva York, llamada Jimena Rojas. No sé qué pasó en el Pinacle, pero llevo 5 años limpiando en hoteles como ese para pagar mis estudios de música. Lo que hiciste al irte a Queens es más importante de lo que imaginas. Estaré en el Festival de Corona hoy. Si quieres cantar conmigo, sería un honor. Sin prensa, sin fotos, solo música. El mensaje de Jimena incluía un breve vídeo donde interpretaba una canción original en el Parque Corona, el mismo donde se celebraría el festival comunitario esa tarde. Su voz era cruda, potente, y transmitía una autenticidad que de inmediato conectó con Lucerito. Cuando Lucero regresó a la habitación tras la llamada con Javier, encontró a su hija sonriendo por primera vez esa mañana. ¿Buenas noticias?, preguntó, aliviada por el cambio de ánimo. Lucerito le mostró el mensaje y reprodujo el vídeo. Mientras lo veían, ambas comenzaron a imaginar algo más que una simple visita al festival. Creo que acabo de encontrar la manera perfecta de canalizar todo esto, dijo la joven con creciente entusiasmo. No necesitamos hablar del incidente. Dejemos que nuestras acciones y nuestra música hablen por nosotras. La estrategia se delineó rápido. Cumplirían con su agenda oficial de la mañana, no emitirían declaraciones sobre el Pinacle, y por la tarde asistirían al festival como artistas que querían compartir con la comunidad, sin buscar publicidad. Las reuniones con productores en un estudio de grabación en Manhattan transcurrieron con aparente normalidad, aunque la tensión era palpable. Los rumores sobre lo ocurrido ya empezaban a circular entre los profesionales del medio. Fue Jason Torres, productor principal del nuevo álbum de Lucerito, quien finalmente abordó el tema en un receso. No voy a preguntar qué pasó en el hotel, dijo con tono respetuoso, pero quiero que sepan que cuentan con nuestro apoyo, sea cual sea la forma en que decidan manejarlo. Lucerito agradeció el gesto y aprovechó para compartir su nueva canción. Se sentó al piano del estudio y comenzó a interpretar No somos de cristal, sin arreglos, dejando que la melodía y la letra hablaran por sí mismas. El impacto fue inmediato. El pequeño grupo de profesionales presentes escuchó en silencio absoluto, como si comprendieran que estaban presenciando algo más que una simple demostración musical. Esto es justo lo que necesitábamos, comentó Jason con emoción sincera. No solo como pieza central del álbum, sino como una declaración artística. Decidieron grabar una versión preliminar ese mismo día, aprovechando la calidad del estudio. No sería la versión final, pero sí una captura fiel de la emoción original, algo que podría compartirse esa misma tarde en el festival. Horas después, Lucero y Lucerito llegaron al Parque Corona, acompañadas por Pedro y un equipo de seguridad reducido. El ambiente era festivo. Puestos de comida con pupusas, tacos, arepas y empanadas. Artesanos vendiendo joyería hecha a mano. Niños corriendo entre manteles de picnic. En el pequeño escenario, distintos artistas locales iban turnándose. Lucerito localizó pronto a Jimena, que coordinaba la lista de presentaciones. Al verlas, sus ojos se abrieron de asombro. No estaba segura de que vendrían, confesó. Es un honor tenerlas aquí. El honor es nuestro, respondió Lucero con calidez. Estos espacios me recuerdan a mis inicios, antes de los grandes escenarios. Lucerito le contó sobre No somos de cristal y su idea de interpretarla junto a músicos locales,
no como un acto exclusivo suyo. Le mostró la grabación preliminar y explicó su origen, sin entrar en detalles sobre el incidente. «Es el mensaje que necesitamos», afirmó Jimena. «No es solo sobre discriminación, sino sobre definir nuestro propio valor». Enseguida comenzaron a ensayar un arreglo colaborativo, sumando a un guitarrista puertorriqueño, un percusionista dominicano y una violinista colombiana. La noticia de que Lucerito cantaría en el festival empezó a correr entre los asistentes, no por anuncios oficiales, sino por el boca a boca. Fue Jimena quien tomó el micrófono primero para dirigirse al público. «Hoy tenemos invitadas especiales», anunció. «No importa tanto quiénes son, sino por qué están aquí. Han venido porque entienden que la música no pertenece solo a los grandes escenarios, sino también a comunidades como la nuestra. Y porque han creado algo hermoso que quieren compartir primero con ustedes». Entre aplausos, Lucerito subió al escenario acompañada por el ensamble multicultural con el que había estado ensayando. Lucero permaneció a un lado, dejando que su hija y los músicos locales ocuparan el protagonismo. «Esta canción nació hace apenas 2 días», explicó Lucerito, con voz serena pero cargada de emoción. «Surgió de una experiencia personal, pero mientras la escribía me di cuenta de que habla de algo que muchos aquí conocen mejor que yo. La fuerza que encontramos en nuestras raíces cuando alguien intenta hacernos sentir menos». El guitarrista marcó los primeros acordes de No Somos de Cristal, seguido por el ritmo suave del cajón peruano que tocaba el percusionista, y el violín se sumó con una línea melódica que le daba un toque casi cinematográfico. La voz de Lucerito se alzó clara y potente, transmitiendo un peso emocional que iba más allá de la técnica. No era una interpretación pensada para impresionar, era un testimonio convertido en arte. En el coro, Jimena se unió a ella, y sus voces se entrelazaron con una armonía natural que llenó el parque de una energía palpable. «Quisiste vernos quebrar, pero no somos de cristal. Nuestras raíces son fuertes, nuestra historia inmortal». La reacción del público fue inmediata. No eran gritos estridentes ni aplausos de gala, sino algo más profundo. Un asentimiento colectivo, una conexión que atravesaba barreras. A mitad de la canción, Lucerito hizo un gesto invitando a su madre a unirse. Lucero, que no había planeado cantar, aceptó entre vítores. Tomó el micrófono para el puente, y la fusión de sus voces, madre e hija, creó un momento que parecía detener el tiempo. Cuando la última nota se disipó en el aire tibio de la tarde, el parque estalló en aplausos. La ovación no era solo para ellas como artistas, sino para el mensaje que habían compartido. «Gracias por recibirnos, por abrirnos su espacio y sus corazones», dijo Lucerito con lágrimas contenidas. «Me llevo de Queens mucho más de lo que traje, y prometo honrarlo en mi música». De regreso en Casa Flores, Lucerito revisó sus redes y descubrió que, aunque no se había hecho ningún anuncio oficial, ya circulaban vídeos de su presentación. Los hashtags almohadilla No Somos de Cristal y almohadilla Lucerito in Queens eran tendencia en México y varios países de Latinoamérica. La narrativa que emergía en línea era la que habían deseado. No centrada en un episodio de discriminación, sino en la respuesta creativa y en el vínculo con la comunidad. Entre cientos de comentarios, uno destacó: «Lo que sea que pasó en ese hotel, Lucerito respondió de la forma más poderosa, con arte que nos eleva y con un homenaje a quienes suelen ser invisibles». Esa noche, Elena les entregó un sobre. «Un mensajero del Pinacle lo dejó hace un rato», explicó. «Es una carta del gerente general pidiendo reunirse con ustedes mañana para disculparse formalmente y hablar de cambios en sus políticas». Lucerito miró a su madre, buscando consejo. «¿Deberíamos aceptar?», preguntó. Lucero reflexionó unos segundos antes de responder. «Creo que sí, pero no en sus condiciones. Si realmente quieren aprender algo, que vengan a Queens. Que conozcan esta comunidad y entiendan por qué importa». Lucerito asintió, convencida por las palabras de su madre. Tomó su teléfono y envió un mensaje breve a Elena, pidiéndole que respondiera al mensajero. Cualquier reunión tendría que ser en Casa Flores, no en Manhattan. Mientras guardaba el móvil, una sensación clara se instaló en su mente. Lo que había comenzado como un episodio doloroso se estaba convirtiendo en un motor de transformación, no solo artística, sino personal. Estaba descubriendo capas de sí misma que quizás habrían permanecido ocultas si no se hubiese dado ese choque frontal con la realidad. Lucero, mirando hacia el pequeño balcón, rompió el silencio. «¿Sabes qué es lo más valioso de todo esto? Que cuando volvamos a México, no solo llevaremos una nueva canción o una historia curiosa, sino un propósito renovado». Lucerito sonrió, entendiendo exactamente a qué se refería. En un mundo donde el éxito se mide en números fugaces,
Habían recordado que el arte auténtico tenía un poder transformador que iba mucho más allá de la fama. Esa noche durmieron profundamente, sin la tensión que había marcado las últimas 48 horas. Al amanecer, la luz de Queen se filtró por las cortinas y el sonido de la ciudad despertando se coló en la habitación. El chirrido de una persiana metálica, voces saludándose en la calle, el aroma lejano de pan recién horneado. A media mañana, Pedro tocó la puerta para informarles que todo estaba listo para la reunión con el gerente del Pinacle, que aceptaba desplazarse hasta Casa Flores. Lucero y Lucerito intercambiaron una mirada. Eso ya era un pequeño avance. Un par de horas después, un auto negro se detuvo frente al hotel. Del descendió Robert Thompson, impecable en traje oscuro, pero con un gesto menos seguro que el de la noche anterior. Elena lo recibió con cortesía, ofreciéndole café y guiándolo hasta una pequeña sala común donde Lucero y Lucerito lo esperaban. «Gracias por venir hasta aquí», dijo Lucero, sin rodeos. «Creo que es importante que vea este lugar y conozca a parte de la comunidad latina que vive y trabaja en Nueva York». Robert asintió, aunque parecía incómodo fuera del entorno de lujo al que estaba habituado. «En primer lugar, quiero reiterar mis disculpas personales y profesionales por lo ocurrido. Lo que pasó es inadmisible. Ya hemos suspendido a las 2 empleadas mientras investigamos a fondo». Lucerito intervino, con tono sereno pero firme. «El problema no son solo ellas. Es una cultura que permite que un comentario así parezca aceptable». El gerente hizo una pausa, reconociendo la verdad en sus palabras. «Tiene razón. Por eso queremos implementar un programa de capacitación obligatoria sobre diversidad e inclusión para todo el personal, desde gerencia hasta limpieza. También abriremos un canal anónimo para denuncias internas y revisaremos nuestras políticas de contratación». Lucero lo escuchó en silencio, evaluando cada propuesta. «Es un comienzo», dijo finalmente. «Pero los cambios reales se miden en acciones, no en comunicados. Espero que lo cumplan. Me comprometo personalmente a supervisarlo», respondió Thompson. Antes de irse, el gerente insistió en que les gustaría recibirlas nuevamente en el futuro, asegurándoles que serían tratadas con el respeto que merecían. Lucero sonrió educadamente, pero no hizo promesas. Cuando el auto del Pinacle se alejó, Elena regresó a la sala con un par de tazas de café. ¿Y?, preguntó. «Veremos si cumplen», contestó Lucero, tomando un sorbo. «Lo importante es que vinieron aquí, y eso ya es un cambio». El resto de la mañana transcurrió con una calma inusual para los últimos días. Lucerito aprovechó para ensayar en la pequeña sala de música improvisada que Elena había montado en un rincón del hotel. El piano eléctrico, aunque modesto, tenía un sonido limpio que le permitía pulir los matices de No somos de cristal. Mariana, que entraba y salía mientras ayudaba a su madre con tareas del hotel, se detuvo un momento a escuchar. «Esa canción tiene algo especial», comentó. «Es como si hablara directamente a todos los que alguna vez nos han hecho sentir menos». Lucerito sonrió, agradecida por el comentario. A la hora del almuerzo, Elena les preparó un guiso casero acompañado de tortillas calientes. Entre bocado y bocado, comenzaron a planear su regreso a México, pero también a discutir cómo aprovechar el impulso que la canción estaba generando. «Si de verdad quieres que No somos de cristal tenga el impacto que imaginas», dijo Lucero, «hay que pensar en más que una grabación. Quizás un vídeo sencillo, grabado en un lugar como este, con gente de la comunidad». «Eso sería perfecto», respondió Lucerito. «Que se vea auténtico, sin producción exagerada». Pedro, que escuchaba desde una mesa cercana mientras revisaba su teléfono, intervino. «Si lo hacemos aquí, puedo garantizar seguridad con un equipo mínimo y sin llamar la atención de la prensa». La idea comenzó a tomar forma. Podrían usar la sala común del hotel o incluso el parque cercano, dependiendo del clima. Mariana se ofreció a contactar a los músicos que participaron en el festival para sumarse al proyecto. Por la tarde, madre e hija salieron a caminar por el barrio. Querían impregnarse de esa energía que ya se había convertido en parte de su experiencia en Nueva York. Pasaron por panaderías con letreros escritos a mano, ferreterías diminutas y tiendas de ropa con maniquíes en la acera. La gente las saludaba con naturalidad, algunos reconociéndolas y otros sin tener idea de quiénes eran, pero todos con una calidez que contrastaba con la indiferencia distante del centro de Manhattan. Se detuvieron en una pequeña tienda de música, atendida por un hombre mayor que hablaba un español con marcado acento caribeño. En un rincón, una guitarra acústica colgaba con una etiqueta que decía «hecha a mano en Puerto Rico». Lucerito la probó, y el sonido llenó el lugar con un timbre cálido y resonante. «Es perfecta para la canción», dijo,
mirándola como si ya formara parte de su historia. Lucero sonrió, sabiendo que ese instrumento probablemente acabaría viajando con ellas de regreso a México. Al caer la tarde, regresaron a Casa Flores. Elena las esperaba con la noticia de que todos los músicos del festival habían confirmado su disponibilidad para grabar al día siguiente. Incluso Jimena, que tenía un ensayo programado, había reacomodado su agenda para participar. Mañana por la mañana podrían usar el patio trasero del hotel, propuso Elena. La luz es hermosa a esa hora, y la acústica, aunque no perfecta, tiene su encanto. Lucero y Lucerito aceptaron sin dudar. Querían capturar la canción en un entorno que reflejara el espíritu con el que había nacido. Sin artificios, rodeadas de comunidad y de verdad. Esa noche, mientras revisaban la letra una vez más, Lucerito hizo un pequeño ajuste en el verso final, suavizando una frase y reforzando el mensaje de resiliencia. Lucero, escuchando la nueva versión, sintió que el tema había encontrado su forma definitiva. Mañana va a ser especial, dijo, cerrando su libreta. Y no solo por la música. El amanecer en Queens llegó con un cielo despejado y un aire fresco que invitaba a trabajar al aire libre. El patio trasero de Casa Flores estaba listo. Sillas dispuestas en semicírculo, un par de micrófonos conectados a un sistema básico de sonido y una mesa con café, pan dulce y fruta para los músicos. Pedro había organizado un perímetro discreto de seguridad, sin interrumpir la naturalidad del lugar. La idea era que todo fluyera como un encuentro espontáneo, no como una producción rígida. Jimena llegó primero, cargando su guitarra. La siguieron el guitarrista puertorriqueño, el percusionista dominicano y la violinista colombiana. Hubo abrazos, bromas y un breve repaso del arreglo que habían ensayado en el festival. Lucerito probó la guitarra acústica que había comprado la tarde anterior. El sonido cálido se integraba perfectamente con la atmósfera íntima. Lucero, sentada a un lado, observaba el ambiente con esa mezcla de orgullo y serenidad que solo las madres conocen. «Quiero que esta grabación sea más que música», dijo Lucerito antes de comenzar. «Quiero que capture lo que sentimos aquí, la fuerza de estar juntos y de no dejarnos quebrar». Las primeras notas de No somos de cristal se elevaron en el aire matinal. El canto de algunos pájaros se colaba entre acordes y percusiones suaves, como si también quisieran ser parte. La luz del sol filtrándose por las hojas creaba destellos en las cuerdas del violín. Pedro, desde un rincón, supervisaba que todo transcurriera sin interrupciones. Sabía que lo que estaba ocurriendo tenía un valor simbólico más allá de la seguridad y la logística. Al llegar al puente de la canción, Lucero se unió a su hija. Sus voces, tan distintas y a la vez complementarias, llenaron el espacio de una energía difícil de describir. Cuando terminaron, el silencio duró unos segundos, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de vivir, antes de estallar en aplausos y vítores. Esto fue mágico, dijo Jimena, con la voz entrecortada. No sé si se dan cuenta de lo que significa para todos nosotros. Lucerito sonrió, algo emocionada, y agradeció a cada músico su participación. Les propuso que, una vez editada, la grabación se publicara de manera gratuita en línea, para que cualquiera pudiera escucharla. Mariana, que había estado grabando discretamente con una cámara digital, aseguró que tenía material suficiente para un vídeo sencillo, fiel al espíritu de la canción. Después de la grabación, todos compartieron un desayuno improvisado en el mismo patio. Las conversaciones iban de anécdotas musicales a historias de migración, con risas que contrastaban con el motivo que había inspirado la canción. A media mañana, mientras el equipo recogía los instrumentos, Lucero recibió un mensaje de Javier Morales. Varios medios habían publicado artículos sobre el incidente en el Pinacle, citando a un testigo que confirmaba el comentario discriminatorio. La noticia ya estaba circulando con fuerza en redes sociales. Lucero y Lucerito intercambiaron una mirada. Sabían que la historia había dejado de estar bajo su control, pero también que tenían en sus manos la oportunidad de que la narrativa se centrara en su respuesta y no en el agravio. Entonces, lo que grabamos hoy será más importante de lo que pensábamos, dijo Lucerito. Ahora no es solo una canción, es nuestra declaración. Lucero asintió, segura de que lo que habían hecho en ese patio de Queens iba a resonar mucho más allá de sus fronteras físicas. Por la tarde, el pequeño comedor de Casa Flores se convirtió en un improvisado centro de edición. Mariana trabajaba en su laptop revisando las tomas de la grabación, mientras Jimena y los demás músicos opinaban sobre qué ángulos transmitían mejor la emoción del momento. No quiero que esto se sienta como un videoclip pulido, dijo Lucerito. Quiero que quien lo vea sienta que estuvo aquí, sentado en una de esas sillas.
Mariana asintió y ajustó el montaje para que las imágenes mantuvieran los sonidos ambiente. El roce del viento, el canto de los pájaros, alguna risa espontánea entre versos. Lucero observaba en silencio, interviniendo solo para sugerir cortes que resaltaran la conexión visual entre los músicos. En paralelo, Pedro recibía actualizaciones sobre la situación mediática. Algunos titulares ya circulaban en medios internacionales. Estrella mexicana enfrenta discriminación en hotel de lujo en Nueva York. Aunque ninguna de las dos había hablado directamente del incidente, el testimonio de un huésped británico que estuvo presente se había viralizado. Si lo desean, puedo coordinar una declaración oficial, comentó Pedro, antes de que otros se apropien del relato. Lucero negó con la cabeza. Por ahora, no. La mejor respuesta la dimos esta mañana. Cuando publiquemos el vídeo, hablaremos a través de la música. Al anochecer, Mariana presentó la primera versión editada. El vídeo empezaba con un paneo lento del patio, captando las flores en macetas, el café humeante sobre la mesa y los instrumentos listos. Luego aparecía Lucerito afinando la guitarra, seguida por la entrada suave del violín. La cámara se detenía en sus rostros, mostrando emoción genuina, sin artificios. Cuando terminó la reproducción, el silencio fue prolongado. Jimena rompió la pausa. Es exactamente lo que imaginábamos, y más. Lucerito se mordió el labio, emocionada. Quiero que lo lancemos mañana por la mañana, antes de que los medios sigan inflándolo del Pinacle. Quiero que esto sea lo que la gente recuerde. Lucero asintió. Mañana temprano, lo publicamos en nuestras redes y en un canal abierto para que cualquiera pueda descargarlo. Nada de exclusividades ni estrenos con sponsors. Más tarde, en la tranquilidad de la habitación, Lucerito abrió sus redes para redactar el texto que acompañaría el vídeo. No mencionó directamente el incidente, pero sí el espíritu que lo había motivado. A veces, la vida te pone a prueba. Y a veces, la mejor respuesta es cantar más fuerte. Esta canción es para todos los que alguna vez sintieron que querían quebrarnos. No somos de cristal. Guardó el borrador y lo dejó listo para la publicación matinal. Antes de dormir, salió al balcón. Queen se extendía ante ella, iluminado por faroles amarillos y luces dispersas de ventanas abiertas. Había voces en la calle, música lejana saliendo de algún restaurante, y el aroma de pan recién horneado flotando en el aire. Lucero se acercó y le pasó un brazo por los hombros. Mañana, cuando salga ese vídeo, no solo va a ser un día importante para ti, sino para mucha gente que verá en ti una voz que los representa. Eso es lo que quiero, mamá, respondió Lucerito, sin apartar la mirada de las luces. Que no sea solo mi historia. Se quedaron así unos minutos, en silencio, sabiendo que lo que habían vivido en esos días en Queens ya formaba parte de algo más grande que un simple viaje de trabajo. El amanecer llegó con un cielo limpio y un aire fresco que se filtraba por las ventanas abiertas. Lucerito despertó temprano, revisó el texto que había preparado la noche anterior y, sin dudarlo, presionó publicar. El vídeo de No Somos de Cristal quedó disponible en todas sus redes y en un enlace de descarga libre. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar los primeros comentarios. Mensajes de apoyo, relatos personales de personas que habían vivido situaciones similares y agradecimientos por dar voz a algo que muchos sentían, pero no podían expresar. Lucero también lo compartió en sus plataformas, añadiendo una frase breve pero contundente. La música es más fuerte cuando nace de la verdad. Mientras tanto, en Manhattan, varios medios digitales comenzaron a incluir el vídeo en sus artículos sobre el incidente del Pinacle. El contraste era evidente. En lugar de centrarse en el conflicto, muchos titulares destacaban la respuesta artística y el vínculo que madre e hija habían establecido con la comunidad de Queens. Está funcionando, comentó Pedro, revisando las estadísticas en su tablet. El vídeo ya superó las 100.000 reproducciones en menos de una hora y está siendo compartido en páginas de colectivos latinos en Estados Unidos, México y varios países de Sudamérica. Lucerito sonrió, aunque evitó dejarse llevar por los números. Lo importante es que llegue a quienes necesitan escucharlo. Esa mañana, recibieron un mensaje inesperado de una periodista de un importante noticiero nacional en Estados Unidos. No pedía una entrevista formal. Quería felicitarles y reconocer públicamente la iniciativa de grabar la canción con músicos locales. Lucero respondió agradeciendo el gesto, pero reafirmando que, por ahora, no darían declaraciones sobre el incidente. Al mediodía, Jimena pasó por Casa Flores con una caja de empanadas recién hechas. Se sentaron en el patio a comer y revisar cómo evolucionaba la difusión del vídeo. Entre bocados y risas,
surgió la idea de organizar un pequeño concierto benéfico en Queens para recaudar fondos destinados a programas de arte en comunidades latinas. Podríamos hacerlo en unas semanas, propuso Jimena. Si ustedes quieren participar, sería un impulso enorme para la causa. Lucerito la miró con entusiasmo. Cuenta con nosotras. Lucero, sin embargo, intervino con una sonrisa prudente. Veamos primero cómo se acomoda la agenda, pero la idea me encanta. Por la tarde, madre e hija tuvieron una última reunión en la ciudad antes de su regreso a México. Era con un productor con el que ya habían trabajado, quien no ocultó su admiración por cómo estaban manejando la situación. Podrían haber respondido con un comunicado duro o con demandas legales, les dijo, pero eligieron el arte. Eso dice mucho de ustedes. Esa noche, de regreso a Casa Flores, Elena las recibió con una noticia que las dejó sin palabras. El alcalde del distrito había visto el vídeo y quería invitarlas a un evento cultural en Queens el próximo año, como parte de un programa para celebrar el aporte de las comunidades latinas a Nueva York. No sé qué dirán, pero yo que ustedes, lo pensaría, comentó Elena, sirviéndoles té caliente. Lucerito y Lucero intercambiaron una mirada cómplice. En silencio, ambas entendían que lo que había empezado como un momento de indignación personal se había convertido en una cadena de acciones con impacto real. Lo pensaremos, Elena, respondió Lucero. Lo pensaremos muy en serio. La última noche en Nueva York fue tranquila. El bullicio habitual del barrio se mezclaba con un aire de despedida. Madre e hija se acomodaron en el balcón de su habitación, cada una con una taza de té que Elena les había preparado. ¿Sabes?, dijo Lucero mirando las luces dispersas del vecindario. Hay viajes que terminan dejándote más de lo que pensabas al empezar. Lucerito asintió, consciente de que esos días habían sido un punto de inflexión. Lo que había empezado como un compromiso profesional se transformó en un aprendizaje profundo sobre su identidad, su responsabilidad como artista y el poder de sus decisiones. En sus redes, el vídeo de No Somos de Cristal seguía expandiéndose, alcanzando a personas que jamás habían asistido a un concierto suyo, pero que ahora sentían una conexión genuina con ella. Entre los comentarios, uno de una joven desde Texas la conmovió especialmente. Gracias por esta canción. Trabajo limpiando casas y, aunque no me conoces, sentí que hablabas por mí. Esto es lo que siempre quise que mi música lograra, murmuró Lucerito. Y lo has hecho, respondió su madre con una sonrisa. No porque la canción sea perfecta, sino porque es verdadera. A la mañana siguiente, la despedida de Casa Flores fue emotiva. Elena les regaló una pequeña maceta con geranios, para que recuerden que aquí siempre tendrán un lugar, dijo. Mariana abrazó a su amiga con fuerza, prometiendo visitarla en México en cuanto pudiera. El taxi que las llevaría al aeropuerto tomó un camino distinto al de su llegada. En lugar de salir directamente hacia la autopista, recorrió varias calles del barrio. Lucerito observaba cada fachada, cada tienda, cada esquina, intentando grabar esos detalles en su memoria. Este lugar me cambió más de lo que pensaba, dijo finalmente. Lucero la miró de reojo. Porque aquí viste que la música no necesita un escenario de lujo para ser importante. Al llegar al aeropuerto, Pedro ya tenía todo organizado para un embarque rápido y sin contratiempos. Mientras esperaban en la sala VIP, revisaron por última vez las estadísticas del vídeo. Millones de visualizaciones, miles de comentarios y un número creciente de descargas. Pero más allá de las cifras, lo que las llenaba era la sensación de haber hecho algo que trascendía lo personal. Antes de abordar, Lucerito publicó un último mensaje desde Nueva York. Las fronteras no solo están en los mapas, a veces están en la mente de las personas. Pero también están los puentes, y la música es uno de ellos. Gracias, Queens. El vuelo transcurrió en calma. Desde la ventanilla, Lucerito vio cómo el perfil de Manhattan se desvanecía entre nubes, y pensó que tal vez algunas puertas debían cerrarse para que otras, más significativas, pudieran abrirse. En México, las esperaba una agenda cargada, pero también una nueva etapa en su carrera. Lucerito sabía que No Somos de Cristal no sería solo una canción más en su repertorio. Se convertiría en un símbolo de su voz y de lo que representaba. Lucero, por su parte, sentía que había cumplido uno de sus mayores roles como madre. Mostrarle a su hija que la dignidad no se negocia y que la respuesta más poderosa ante la injusticia puede ser transformar el dolor en algo que inspire a otros. Mientras el avión comenzaba su descenso, Lucerito tomó la mano de su madre y, con una sonrisa que mezclaba cansancio y satisfacción, dijo: «Gracias por enseñarme a no callar y a cantar más fuerte». Lucero le devolvió la sonrisa. Ese es el verdadero legado.
Y así, entre nubes y con un horizonte nuevo por delante, ambas regresaron a casa sabiendo que su música, y su historia, habían encontrado un significado más profundo que cualquier premio o reconocimiento.